Hola a todos, esta es una presentación realizada desde la Cátedra de Ortopedia y Traumatología de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata. Vamos a hablar de la lesión de Monteggia en niños. Mi nombre es Gustavo Biolias, soy miembro de la Cátedra de Ortopedia y Traumatología. Esta lesión recibe su nombre del doctor Giovanni Monteggia, médico italiano, que describe en el año 1814 en cadáveres y en una niña una lesión a nivel del antebrazo y codo, donde se observa una fractura de cúbito con una luxación de la articulación radiohumeral. Mucho más adelante, el doctor José Luis Vado, un traumatólogo uruguayo, escribe extensamente acerca de esta lesión y confecciona una clasificación que está actualmente vigente. A efectos de definir esta lesión, podemos decir que se trata de un complejo grupo de lesiones que involucran el antebrazo y el codo. Originalmente se reconocía como la luxación anterior del radio con fractura de cúbito proximal, pero más adelante se definió como una luxación de la cabeza del radio en múltiples direcciones, combinada con lesiones de cúbito y húmero distal. Esta fractura luxación es infrecuente, solo el 2% del total de fracturas de codo en los niños. A modo de introducción, debemos saber que a nivel del codo existen distintos ligamentos que, como vemos en la vista medial y lateral, intervienen en la estabilidad de la articulación radiohumeral. Especialmente es el ligamento anular quien se ve afectado y es el que muchas veces se rompe y o impide la normal reducción de la luxación del radio. Para describir esta lesión de Monteggia utilizamos la clasificación de Vado, que divide a este tipo de fracturas luxaciones en 4 tipos verdaderos. La fractura luxación de Monteggia de tipo 1, donde se produce la fractura del cúbito a nivel metafisario o diafisario proximal con la luxación anterior de la cúpula radial, el tipo 2, donde observamos la fractura metáfiso-diafisaria del cúbito con luxación hacia posterior de la cúpula radial, la fractura luxación de Monteggia tipo 3, donde se produce la fractura del cúbito más proximal con una luxación lateral o anterolateral de la cúpula radial, y por último el tipo 4, donde observamos la fractura del cúbito y la fractura del radio al mismo nivel sumado a la luxación correspondiente de la cúpula radial. De todas las fracturas luxaciones mencionadas, es la fractura luxación tipo 1 la más frecuente, con un 70% de los casos. La misma clasificación de Vado menciona un grupo de fracturas equivalentes, en este caso a la fractura luxación del tipo 1 y a la fractura luxación del tipo 2, no encontrándose fracturas equivalentes a los tipos 3 y 4, todas ellas de muy baja frecuencia. Desde el punto de vista clínico, el paciente se va a presentar con dolor e impotencia funcional en el codo, tumefacción a ese nivel. La fosa cubital puede encontrarse ocupada en su parte anterior justamente por la presencia de la cúpula radial luxada, y a la vez podemos encontrarnos con un paciente con déficit a la extensión de los dedos por afectación del nervio interóseo posterior, rama del nervio radial. Es muy importante hacer radiografías comparativas completas del codo y el antebrazo que muestren la probable luxación de la cúpula radial, sobre todo en la incidencia de perfil. Radiológicamente debemos sospechar la lesión de Monteggia
en toda fractura pediátrica de antebrazo, incluidas aquellas donde solo vemos una deformación plástica del cúbito o apenas una fractura en tallo verde de este hueso. Es fundamental hacer radiografías de codo y antebrazo completas, especialmente la radiografía lateral de codo nos va a brindar mayor información respecto del análisis de la articulación radiocapitelar proximal. Para más detalle podemos realizar una línea tomando el eje longitudinal del radio y proyectarla hacia proximal para analizar si esta línea atraviesa por el centro del cóndilo humeral. Si esto no ocurre, estamos en presencia de una luxación a nivel de esta articulación radiohumeral proximal. Si hablamos del tratamiento, este puede ser conservador o quirúrgico. En el primer caso, debemos corregir manualmente la deformidad cubital, procurar la reducción estable de la cabeza del radio, relajando las fuerzas musculares deformantes. Hecho esto y controlado radiográficamente, se procede a la inmovilización enyesada por aproximadamente 4 a 6 semanas. Si hablamos del tratamiento quirúrgico, en este caso debemos también alinear la fractura del cúbito, procurar la reducción de la luxación del extremo proximal del radio y en estos casos muchas veces debemos liberar y o reconstruir el ligamento anular del radio proximal que se encuentra interpuesto e imposibilitando la normal reducción de esta fractura luxación. Este es un ejemplo del tratamiento en agudo de una fractura luxación de Monteggia. Ustedes pueden ver cómo el cúbito se encuentra angulado y lateralizado, provocando la luxación lateral y anterior de la cúpula radial. En este caso se realizó un tratamiento bajo anestesia general. Se colocaron 2 clavijas de Kirchner desde el olecranon, intentando corregir la angulación del cúbito y de la misma manera, en forma extemporánea, manualmente, buscar la reducción de la luxación radiohumeral. Hecho esto y controlado radiográficamente, se procede a la inmovilización enyesada durante aproximadamente 4 a 6 semanas. En cambio, no es raro encontrarnos con pacientes que han tenido una fractura, luxación de Monteggia, que no fue diagnosticada a tiempo, esto es, pasadas 4 o 6 semanas del momento de la lesión. Ya pasado este tiempo, la reducción de la luxación es difícil o imposible, por lo tanto, tenemos que proceder al tratamiento quirúrgico a cielo abierto. Entonces tenemos que realizar una osteotomía a nivel del cúbito, buscando la reducción de la luxación radiohumeral superior, pero como ven en la primera radiografía superior izquierda, en este caso no se logró en un primer momento y el paciente tuvo que ser reintervenido para en este caso sí lograr el objetivo. Con esto, la conclusión que sacamos es que estas fracturas es necesario diagnosticarlas a tiempo para evitar todo este tipo de complicaciones. Para terminar, les voy a dejar una serie de recomendaciones. La primera es que si en una radiografía de codo y antebrazo se encuentra un hueso superpuesto o angulado, tienen que valorar la subluxación radiohumeral. Por otro lado, siempre realizar radiografías anteriores y laterales estrictas de antebrazo y codo para valorar la situación del extremo proximal del radio. También buscar la presencia de la línea capitelar intacta, que ya mencioné, y por último, procurar una reducción congruente del radio por método quirúrgico o manipulación cerrada. Muchas gracias. A continuación les dejo mi correo electrónico institucional para cualquier consulta al respecto.